Los almogávares fueron una casta de guerreros rudos, violentos y altamente móviles, que actuaron principalmente como tropas de choque y exploradores durante los siglos XII al XIV. Aunque hoy son recordados por sus campañas épicas en el Imperio bizantino, su origen y función inicial están profundamente ligados al contexto ibérico de la Reconquista. Procedían en su mayoría de las zonas fronterizas montañosas de los reinos de Aragón y Cataluña, como el Pirineo, el Bajo Aragón y el interior catalán. Eran pastores, campesinos, cazadores y leñadores, acostumbrados a una vida austera y dura en tierras agrestes. Muchos eran gente sin tierras ni propiedades, movidos por la necesidad o por la aventura. Vivían en una frontera perpetua con el Islam, en zonas con escasa autoridad real. Allí, la violencia no solo era común, sino necesaria para la supervivencia. Desde muy temprano, los almogávares desarrollaron una cultura guerrera independiente, casi tribal, organizada en bandas o cuadrillas. No eran soldados regulares ni caballeros, sino combatientes libres, contratados o tolerados por los reyes para realizar incursiones de saqueo en territorio enemigo. Su forma de combatir los alejaba de la nobleza. No luchaban por honor ni gloria caballeresca, sino por botín y supervivencia. Tampoco usaban armaduras pesadas, se movían ligeros, rápidos y letales. Su combate era brutal, directo y sangriento, sin las reglas del duelo caballeresco. Los almogávares fueron extremadamente versátiles y útiles en la guerra medieval. Exploración y reconocimiento. Podían moverse por terreno hostil y detectar campamentos enemigos. Incursiones nocturnas. Atacaban de noche, en silencio, para robar ganado, armas o información. Emboscadas y guerra irregular. Eran maestros en tender trampas a las tropas más pesadas del enemigo. Ataques relámpago y retirada rápida. Arrasaban poblados, causaban caos y desaparecían en los montes. Su reputación era tan temida que a menudo bastaba el rumor de su presencia para sembrar el pánico entre las filas enemigas. Pese a su ferocidad, los almogávares eran extremadamente disciplinados entre ellos. Dentro de sus cuadrillas imperaban códigos estrictos de obediencia, lealtad y repartición del botín. Su moral interna se sostenía por un fuerte sentimiento de grupo y una cultura guerrera casi mística. No eran bandidos sin control, sino soldados profesionales en su estilo. Su estilo de vida estaba marcado por pobreza extrema, incluso cuando tenían botín, ya que vivían en constante movilidad. Desconfianza hacia la nobleza feudal, a la que veían como distante y poco eficaz en la guerra real. Devoción al combate, que para muchos de ellos era la única vía de vida y de gloria. Con el tiempo, el nombre almogávar se convirtió en sinónimo de audacia temeraria, independencia feroz, patriotismo regional, catalán y aragonés, orgullo militar. Incluso siglos después, el término fue resucitado simbólicamente en algunas unidades militares como símbolo de honor y valentía. En una Europa donde la guerra era asunto de nobles a caballo y castillos fortificados, los almogávares representaban otro tipo de guerrero, más cercano al guerrillero moderno, adaptado al terreno, sin armadura, brutal pero eficaz. Su estilo anticipa ciertos aspectos de la guerra irregular que se repetirían siglos después. La palabra almogávar tiene un origen claramente árabe, derivada del término almuguir, que significa el que hace incursiones, asaltante, guerrillero. También puede interpretarse como el que se aventura en tierras enemigas. Este término se utilizaba para describir a combatientes irregulares, especialmente aquellos que llevaban a cabo razias, incursiones rápidas, tanto para saquear como para desestabilizar al enemigo. Con el tiempo, fue adaptado al romance peninsular como almogávar, y acabó convirtiéndose en un término muy específico para designar a este tipo de soldado especializado en la península ibérica. Los almogávares surgieron en los siglos XII-XIII, en las fronteras montañosas entre los territorios cristianos y musulmanes de la península ibérica, principalmente en el Reino de Aragón, Cataluña, la frontera del Reino de Valencia,
Algunas zonas de Navarra y Castilla. Estas regiones fronterizas, conocidas como tierras de frontera o marcas, eran altamente inestables. Estaban constantemente expuestas a ataques musulmanes desde Al-Ándalus y a contraataques cristianos. Esta situación generó un tipo de guerrero muy específico, autosuficiente, rápido, feroz, endurecido por la vida en los montes. Los almogávares eran en su mayoría campesinos pobres, pastores, cazadores o incluso bandidos que se convirtieron en soldados. Muchos eran descendientes de mozárabes, cristianos que vivieron en territorio musulmán, o incluso musulmanes conversos, conocedores de la lengua y costumbres árabes, lo cual les daba una enorme ventaja táctica en las incursiones. A diferencia de los caballeros feudales, que pertenecían a la nobleza y combatían con armadura pesada, los almogávares eran combatientes sin estatus noble, a menudo marginados socialmente. Con armamento ligero, ideal para incursiones, espionaje y emboscadas. Entrenados en el terreno, no en castillos ni escuelas militares. Contratados como mercenarios, aunque muchos también luchaban por motivaciones religiosas o de venganza. El término almogávar no solo describía su función militar, sino que también tenía un matiz cultural y psicológico, implicaba un carácter rudo, salvaje, impredecible y feroz. El solo nombre infundía miedo. La cultura almogávar fue el resultado de una mezcla de tradiciones guerreras ibéricas de época visigoda y prerromana. Influencia árabe musulmana, tanto en técnicas como en mentalidad militar. Costumbres de supervivencia propias de regiones de frontera, donde la ley era tenue y la lucha por la tierra constante. Con el tiempo, almogávar pasó de ser un apelativo general para guerrilleros fronterizos a convertirse en una élite de mercenarios. Una tropa especializada en campañas militares internacionales, especialmente al servicio de la Corona de Aragón. Un símbolo de identidad militar catalana aragonesa, con valores de fuerza, autonomía, ferocidad y lealtad entre compañeros. En las crónicas medievales, como las de Ramón Muntaner, los almogávares son descritos como figuras casi míticas, al borde entre la civilización y la barbarie. Estilo de vida austero y resistente. Los almogávares eran hombres acostumbrados a vivir en condiciones duras. Provenían principalmente de zonas montañosas y rurales de los Pirineos y la Corona de Aragón, donde el clima era riguroso y los recursos limitados. Su dieta era sencilla y muchas veces limitada a pan duro, queso, cebolla, ajo y algo de carne o pescado cuando era posible. Dormían al aire libre o en refugios improvisados, lo que los hacía resistentes a las inclemencias del tiempo, frío, calor, lluvia. Vivían una vida nómada cuando estaban en campaña, siempre en marcha, con poco equipaje y sin lujos. Vestimenta y apariencia. Llevaban ropa ligera y práctica para facilitar el movimiento rápido y silencioso. Su indumentaria típica incluía camisas y pantalones de lino o lana bastas. A menudo andaban descalzos o con sandalias muy simples, lo que les permitía desplazarse con sigilo y adaptarse al terreno. Usaban una capa o manto para protegerse del frío. Se cubrían la cabeza con un pañuelo o capucha sencilla. No llevaban armaduras pesadas, ya que éstas limitaban su movilidad y los hacían más lentos, lo que era fatal para sus tácticas de guerrilla. Armas y equipamiento. Su armamento era sencillo pero efectivo y muy adaptado a la lucha cuerpo a cuerpo y a la movilidad. Coltel, cuchillo grande o daga era su arma principal, un cuchillo robusto, afilado, con el que podían atacar rápidamente en combate cercano. Lanza corta, usada para embestir o lanzar contra el enemigo, pero lo suficientemente ligera para llevar en marchas largas. Dardos o jabalinas, pequeñas lanzas para ataques a distancia rápida y retirada inmediata. Espada corta, algunos tenían espadas, pero era común que prefirieran armas más ligeras y manejables. No usaban escudos pesados, pero a veces llevaban pequeños escudos redondos o nada, confiando en su agilidad y ataque rápido. Tácticas de combate. Su estrategia era la guerra de guerrillas. Ataques sorpresivos y rápidos contra campamentos, patrullas y convoys enemigos. Incursiones nocturnas y emboscadas en terrenos accidentados, donde podían usar su conocimiento del terreno. Evitaban enfrentamientos prolongados contra ejércitos organizados en campo abierto. Eran expertos en movimientos rápidos y retiradas tácticas, lo que les permitía desgastar al enemigo y desaparecer antes de que reaccionara.
Resistencia física y mental. Los almogávares eran conocidos por su resistencia a las penurias. Podían caminar y luchar durante días sin descanso. Soportaban hambre, frío y heridas sin rendirse. Su entrenamiento era constante y se basaba en la experiencia de la lucha diaria, el aprendizaje en el campo y la adaptación al terreno. Eran guerreros duros, temibles en la batalla y con una gran moral de grupo. Disciplina y organización. Aunque parecían guerrilleros salvajes, mantenían una disciplina interna fuerte. Se organizaban en grupos pequeños, llamados camisas o bandas, liderados por un jefe respetado por su valentía y habilidad. Su liderazgo no era impuesto, sino ganado en combate y respeto. Su lealtad era principalmente hacia su grupo y su causa, más que a un rey o noble, lo que los hacía mercenarios difíciles de controlar. Grito de guerra y símbolos. Su famoso grito de guerra, Desperta Ferro, era un acto ritual que generaba miedo en el enemigo y cohesionaba al grupo. Al golpear sus armas contra piedras o escudos, producían chispas, un símbolo de la despertada, del hierro para la batalla. Este ritual aumentaba la moral y el espíritu combativo de los almogávares antes del choque. Mentalidad y cultura guerrera. Eran hombres acostumbrados a la violencia y la guerra constante. Su vida giraba en torno a la batalla, el honor y la supervivencia. Valoraban la valentía, la destreza y la camaradería. Tenían fama de ser duros con sus enemigos pero también leales y justos con sus compañeros. La Reconquista fue un largo proceso histórico que se extendió aproximadamente desde el siglo VIII hasta finales del siglo XV, durante el cual los reinos cristianos de la península ibérica intentaron recuperar territorios controlados por los musulmanes, los reinos de Al-Ándalus. En este marco, los almogávares surgieron como una fuerza militar muy particular, especializada en operaciones rápidas, incursiones y guerra irregular contra los musulmanes. Los almogávares comenzaron a formarse en el Reino de Aragón y Condado de Barcelona como un grupo de guerreros fronterizos entre cristianos y musulmanes, especialmente en zonas montañosas y rurales donde las leyes y el orden eran menos estrictos. Eran campesinos, pastores y hombres acostumbrados a la dureza del terreno y a las luchas por la supervivencia. Guerrilla y saqueo. Los almogávares eran expertos en lanzar incursiones rápidas en territorio enemigo. Su misión principal era romper las líneas musulmanas, atacar asentamientos, robar ganado y suministros, y retirarse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Estos ataques debilitaban la economía y la moral de los territorios musulmanes, preparando el terreno para campañas militares más grandes. Combate en zonas clave. Participaron en campañas importantes para la expansión de Aragón hacia el sur. Fue muy activa su participación en la conquista del Reino de Valencia, bajo el reinado de Jaime el Conquistador, donde ayudaron a asegurar territorios conquistados y a combatir las guerrillas musulmanas que resistían. También intervinieron en la toma de Murcia y en campañas en la región de Andalucía Oriental. Fortificación y defensa. Además de atacar, los almogávares ayudaban a defender los nuevos territorios conquistados, muchas veces mal protegidos y aislados. Se encargaban de patrullar fronteras y caminos, y mantenían el orden en territorios recién conquistados. Vida austera y dura. Su forma de vida durante la Reconquista era austera y nómada. A menudo vivían en campamentos improvisados, sin comodidades, y estaban acostumbrados a la dureza de la guerra y la pobreza. Eran conocidos por su disciplina extrema y por su capacidad para soportar el hambre, el frío y las largas marchas. Su imagen y reputación. Los almogávares fueron temidos tanto por musulmanes como por cristianos. Eran considerados implacables, feroces y despiadados en combate. Su crueldad era famosa, ya que no dudaban en usar la violencia extrema para conseguir sus objetivos. Esta imagen los hizo también problemáticos para los propios reyes y nobles cristianos, quienes a veces los veían como una amenaza interna debido a su independencia y falta de disciplina formal. Relación con la Corona de Aragón. Los almogávares actuaban muchas veces como mercenarios al servicio de la Corona de Aragón. Su actuación ayudó a consolidar y expandir el poder aragonés en la península y en territorios mediterráneos. Aunque no formaban parte del ejército regular, eran imprescindibles para las campañas fronterizas. Ejemplos destacados. Conquista de Valencia, 1238, Jaime usó a los almogávares para hostigar y cortar las líneas de suministros de los musulmanes,
contribuyendo a la caída de la ciudad. Campañas en Murcia. Los almogávares también participaron en la lucha por controlar Murcia, que alternó entre dominio musulmán y cristiano en ese tiempo. Defensa contra las retaliaciones musulmanas. Tras la conquista, los almogávares patrullaban y defendían las fronteras frente a ataques y rebeliones musulmanas, manteniendo la estabilidad en territorios recién incorporados. Legado en la Reconquista. Gracias a su audacia, rapidez y brutalidad, los almogávares fueron una pieza clave para la expansión cristiana. Sin ellos, muchas campañas no habrían tenido éxito o habrían sido más lentas y costosas. Fueron pioneros en la guerra de guerrillas, una táctica que influyó en las formas de hacer la guerra en Europa. La Gran Expedición al Imperio Bizantino, 1302-1311, fue una campaña militar organizada por la Corona de Aragón, bajo el liderazgo de Roger de Flor y los almogávares, con el objetivo de ayudar al debilitado Imperio Bizantino frente a la creciente amenaza de los turcos otomanos en Asia Menor. Esta expedición es también conocida como la Venganza Catalana, o Venganza de los Almogávares, debido a las represalias que llevaron a cabo tras el asesinato de Roger de Flor. El Imperio Bizantino, gobernado por Andrónico II Paleólogo, estaba en declive y sufría constantes ataques de los turcos en Anatolia. Los almogávares, mercenarios aragoneses y catalanes expertos en guerra de guerrillas, habían quedado sin empleo tras el fin de la Guerra de Sicilia, 1282-1302, entre Aragón y los Anjou. Roger de Flor, un antiguo templario y aventurero, ofreció sus servicios al emperador bizantino para luchar contra los turcos. La expedición, 1302-1305. Llegada a Constantinopla, 1303. Roger de Flor y unos 6,500 almogávares llegaron a Bizancio y fueron bien recibidos. Se les concedió el título de megaduque, comandante militar, a Roger de Flor. Los almogávares lograron importantes victorias contra los turcos en Anatolia, recuperando territorios perdidos. Tensiones con los bizantinos. El éxito de los almogávares generó envidia entre la nobleza bizantina. Además, sus tácticas brutales y saqueos causaron fricciones con la población local. Asesinato de Roger de Flor, 1305. El hijo del emperador, Miguel IX Paleólogo, ordenó la traicionera ejecución de Roger de Flor y otros líderes almogávares en Adrianópolis. Esto desencadenó la furia de los mercenarios catalano-aragoneses. La Venganza Catalana, 1305-1311. Los almogávares, ahora liderados por Berenguer de Entenca y luego por Bernat de Rocafort, iniciaron una brutal campaña de represalia contra los bizantinos. Saquearon Tracia y Macedonia. Derrotaron a varios ejércitos bizantinos. Establecieron el Ducado de Neopatria y el Ducado de Atenas bajo dominio aragonés, 1311, tras vencer a los francos en la batalla del río Cefís. Debilitamiento aún mayor del Imperio bizantino. Los almogávares fundaron un efímero estado catalán en Grecia, que duró hasta 1388. La expedición quedó como un episodio legendario de la expansión militar catalano-aragonesa en el Mediterráneo. La historia fue inmortalizada en la crónica Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, escrita por Ramón Muntaner, uno de los participantes. Hoy en día, los almogávares son recordados como guerreros feroces y la expedición como un audaz y violento episodio de la Edad Media mediterránea. El Ducado de Atenas fue un estado feudal establecido en Grecia tras la Cuarta Cruzada, 1204, inicialmente gobernado por caballeros francos y más tarde por la Corona de Aragón gracias a la conquista de los almogávares en 1311. Fue uno de los estados cruzados más longevos en suelo griego, sobreviviendo hasta la conquista otomana en el siglo XV. Tras el saqueo de Constantinopla, 1204, los cruzados repartieron el imperio bizantino. Otón de la Roche, un caballero borgoñón, recibió Atenas y Tebas, fundando el Ducado de Atenas como vasallo del reino de Tesalónica. Los francos impusieron el feudalismo europeo y construyeron castillos como el de Acrocorinto y la Torre Franca de Atenas, sobre la Acrópolis. En 1311, los almogávares, mercenarios catalano-aragoneses, liderados por Roger de Syor, derrotaron al duque franco Gualterio V de Brienne en la batalla del río Cefís. Los almogávares masacraron a la caballería pesada franca, aprovechando el terreno pantanoso. El ducado pasó a manos de la Corona de Aragón, aunque nominalmente reconocía al rey de Sicilia, de la Casa de Barcelona. Los almogávares eligieron a Roger de Syor como nuevo duque,
pero pronto entraron en conflicto interno. En 1312, el rey Federico III de Sicilia, Aragón, nombró a su hijo Manfredo de Sicilia como duque, aunque el poder real lo tenían los mercenarios. Atenas se convirtió en un centro de cultura catalana en Grecia. Se usó el catalán como lengua administrativa. Se acuñaron monedas con inscripciones en catalán. La Acrópolis albergó una guarnición catalana, su palacio ducal fue destruido en el siglo XIX. 1388, los florentinos, familia Acciaiuoli, conquistaron Atenas, aprovechando las luchas internas. 1444, breve reconquista por parte de Nerio II Acciaiuoli. Pero el avance otomano era imparable. 1456, el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, tomó Atenas, acabando con el ducado. Influencia cultural, se conservan documentos en catalán de la época. Arquitectura, restos de fortalezas catalanas en Grecia. Literatura, mencionado en obras como Tirant lo Blanc, 1490, famoso libro de caballerías catalán. Historiografía, la crónica de Ramón Muntaner relata la conquista almogávar. El Ducado de Atenas, 1311-1388, no fue un mero episodio de conquista, sino un puente cultural y político entre el Mediterráneo occidental y oriental. Su legado perduró más allá de su caída, dejando huellas en la historia, la lengua, la arquitectura y hasta en la literatura europea. El dominio catalán aronés en Grecia incluyó Ducado de Atenas, Atenas, Tebas, Megara. Ducado de Neopatria, en Tesalia, conquistado en 1319. Puestos avanzados en Corinto, Libadia y otras fortalezas estratégicas. Mapa clave, los almogávares controlaron gran parte de la Grecia central, aunque su poder se concentraba en ciudades fortificadas. Legado político y militar. Gobierno mercenario, los almogávares establecieron una compañía militar como fuerza gobernante, algo inusual en la Europa feudal. Vasallaje ambiguo, el ducado nominalmente dependía de la corona de Aragón, Sicilia, pero actuó con autonomía. Resistencia a bizantinos y florentinos. Los catalanes mantuvieron su dominio por 77 años pese a las presiones externas. Legado cultural y lingüístico. Lengua y documentos. El catalán medieval se usó en documentos oficiales, Archivo de la Corona de Aragón, conserva registros. Inscripciones en edificios, como la lápida de los almogávares en el Partenón, hoy perdida. Arquitectura. Torre Franca de Atenas, destruida en el S-19, una estructura catalana en la Acrópolis. Castillo de Salona, Anfisa, fortaleza almogávar clave en Neopatria. Influencia en la literatura. Tirant lo Blanc, 1490, obra maestra de caballerías catalana, menciona el Ducado de Atenas. Crónicas de Ramón Muntaner y Bernat Desclot, que glorificaron las hazañas almogávares. Tácticas de guerrilla, su estilo de guerra inspiró a otros mercenarios medievales. Reputación de ferocidad, en Bizancio y Europa, se les recordaba como los catalanes vengativos. Influencia en el imaginario colectivo. Aparecen en obras modernas, como Los peones de la eternidad, novela histórica. 1388, los Acciaiuoli, florentinos, tomaron Atenas, pero mantuvieron estructuras catalanas un tiempo. 1456, los otomanos conquistaron Atenas, borrando el último rastro del ducado cruzado. Hoy, quedan placas y calles en Barcelona y Atenas que recuerdan este episodio, Carrer dels Almogavers en Barcelona. El Ducado de Atenas, especialmente bajo dominio catalán, dejó una profunda huella en la literatura medieval, las crónicas históricas e incluso en la cultura popular moderna. Aquí te detallo su influencia. Las crónicas catalanas. Crónica de Ramón Muntaner, 1325-1332. Escrita por un participante directo en las campañas almogávares. Relata la traición a Roger de Flor, la venganza catalana y la conquista de Atenas. Frase célebre, los almogávares hicieron tal carnicería, que no quedó nadie para contar la historia. Crónica de Bernat Desclot, 1280-1288, pero con añadidos posteriores. Incluye referencias a los almogávares como los mejores soldados del mundo. Fuentes bizantinas y francas. Historia de Nicéforo Grégoras, bizantino, S14. Describe a los almogávares como demonios vestidos de hierro.
Libro de los Hechos de Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre Hospitalario, S14. Menciona el gobierno catalán en Atenas como un reino de mercenarios. El ducado en la literatura medieval. Tirant lo Blanc, 1490, Joanot Martorell. La obra más famosa vinculada al ducado de Atenas. Novela de caballerías donde el héroe, Tirant el Blanco, se convierte en emperador de Constantinopla. Incluye referencias a la Atenas catalana y a los almogávares como guerreros invencibles. Dato curioso, Cervantes elogió esta obra en Don Quijote. Libro que mereció ser guardado como en dorado arca. Curiale Güelfa, S15, autor anónimo. Novela caballeresca ambientada en la Grecia franco-catalana. Menciona Tebas y Atenas como centros de cultura caballeresca. Poesía y romances. Cantares de gesta catalanes, perdidos, pero referenciados, celebraban las hazañas almogávares. Romances castellanos del S16 hablaban de los catalanes que reinaron en Grecia. Los almogávares, 1908, Víctor Balaguer. Drama histórico que exalta la figura de Roger de Flor. El puente de los asesinos, 2011, Arturo Pérez Reverte. Novela de la serie Capitana la Triste donde se menciona la venganza catalana. El corazón del imperio, 2020, Javier Negrete. Novela histórica sobre Miguel Paleólogo y su conflicto con los almogávares. Assassin's Creed, franquicia. Aunque no aparece directamente, la hermandad de mercenarios en Acer Revelations tiene influencia almogávar. Documentales. Els Almogavers, TV3, 2018, recrea la conquista de Atenas. ¿Dónde investigar más? Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona guarda documentos originales del ducado. Biblioteca Nacional de España, manuscritos de Tirant lo Blanc. Museo Histórico de Atenas, tiene algunas piezas de la época catalana. ¿Qué te interesa explorar? ¿Cómo se representó a los almogávares en el arte? ¿Qué documentos originales se conservan? ¿Hay novelas gráficas sobre este tema? El ocaso del Ducado de Atenas bajo dominio catalán no fue un evento abrupto, sino un lento declive marcado por conflictos internos, presiones externas y el avance imparable del Imperio Otomano. Aquí los factores clave. Causas de la decadencia. Conflictos internos, 1311, 1380. Luchas entre mercenarios. Tras la muerte de los líderes originales, Roger Desjor, Bernat de Rocafort, los almogávares se dividieron en facciones. Corrupción y desgobierno, sin una autoridad fuerte, el saqueo y la piratería debilitaron la economía del ducado. Revueltas locales, la población griega nunca aceptó del todo a los catalanes, generando rebeliones esporádicas. Presiones externas. Florentinos, familia Acciaiuoli, banqueros italianos que ambicionaban el control de Atenas. Bizantinos, intentaron recuperar territorios perdidos. Serbios y albaneses, asediaron fronteras del norte. Venecia, quería controlar el comercio en el Egeo. La peste negra, 1348. Diezmó la población y la guarnición catalana, dejando el ducado vulnerable. La caída ante los florentinos, 1388. Toma de Atenas por Nerio y Acciaiuoli, un banquero florentino. Los catalanes, debilitados, no pudieron resistir. Último gobernante catalán, Pedro de Pau, rindió la Acrópolis tras un asedio. Ironía, los Acciaiuoli adoptaron títulos catalanes, duque de Atenas, para legitimarse. El final otomano, 1456-1458. Mehmed II, el conquistador, tomó Atenas tras caer Constantinopla, 1453. La Acrópolis fue convertida en mezquita, se añadió un minarete al Partenón. Los últimos vestigios del gobierno franco-catalán desaparecieron. Legado de la caída. En la historiografía. Los catalanes fueron recordados como feroces pero efímeros. Los otomanos borraron casi toda huella de su paso. En la arquitectura. Quedan muros catalanes en el castillo de Salona, Grecia central. La Torre Franca de Atenas, destruida en 1874, fue el último símbolo físico. En la memoria. Barcelona tiene una calle llamada Carrer dels Almogavers. Grecia casi olvidó este episodio hasta el S19, cuando historiadores lo rescataron.